Se hizo utilizando la transformación de Taylor. Es decir, ellos, Newton y Raphson, hicieron esta forma. Ojo, no para resolver problemas eléctricos, sino para resolver problemas de sistemas de ecuaciones complejas. ¿Ya? El método de Newton-Raphson. ¿Y qué es lo que dijo Taylor? ¿Por qué estableció Taylor? Lo vamos a hacer con una variable primero, que f de x es igual a la sumatoria de j igual a 1. Michael Jackson. Hasta el infinito, ¿de qué cosa? De la función elevado por x menos x sub 0 partido por i factorial. Ya hablamos que lo que era i factorial. Sí. No vamos a hablar de nuevo. 1 más 2 más 1 más 2 más 3 más 1 más 2 más 4. Eso que está ahí se puede utilizar siempre y cuando la función que yo estoy tratando de transformar, porque es una transformación, sea enésimamente derivable. Si es así, estamos al otro lado. Si es así. Esto en el fondo, ¿qué es lo que genera? Porque mucha gente le tiene miedo a esta función, la ve media compleja, o se ve media compleja. Pero no es compleja en el contexto que es lo que él estableció con esta función de otra transformación, que toda función se puede, de alguna manera, transformar en unas funciones de potencia. ¿Ya? Lo que él establece acá es cómo encontrar los factores multiplicadores de cada potencia a través de esa forma. Ya. Veamos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es 0, no es 1. Cuando el i vale 0, la función derivada 0 significa que es la propia función, no está derivada. Pero acá está diciendo Taylor que esta función utiliza un valor, cualquier valor, da lo mismo el valor que ustedes, pero elijan un valor, se elige un valor. Y con ese valor se evalúa la función f de x. Esta función evaluada en un valor. Dice, ya, evaluemos las funciones. Después dice, ¿por qué? Porque esto elevado a 0 es 1 y el 0 factorial es 1. Entonces la función multiplicada por 1 dividido por 1 es la función. ¿Más qué cosa? Más la primera derivada de la función evaluado. Entonces está diciendo que esto es un número porque es una función evaluada en un valor de x, se transforma en un número. Esto es una función, yo derivo la función y la evalúo, por lo tanto es la función evaluada, sigue siendo un número. ¿Y dónde aparece mi primera incógnita? Aquí. Y acá sería el 1 factorial es 1. ¿Ya? ¿Más qué cosa? La segunda derivada de la función evaluada en x sub 0 por x menos x sub 0 elevado al cuadrado. El i al cuadrado partido por 2 factorial que es 2 más la tercera derivada, la función evaluada en x menos x sub 0 al cubo partido por 3 factorial. Y 3 factorial es 6 más la cuarta derivada de la función elevado a x sub 0 por x menos x sub 0 elevado a la cuarta partido por x, etcétera, 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 etcétera. Bueno. Entonces, fíjense que esto que está acá, esto es factorial versus el exponencial, en la larga yo les dije que este crecía mucho más rápido que este. Por lo tanto, los valores que uno está obteniendo de las derivadas subsiguientes en general son valores más pequeños, aportan menos a la función. Entonces, ¿qué es lo que dijo? Y esto es lo que dijo Taylor. Taylor dijo eso. Definió eso.
¿Ustedes saben cuál es la derivada de e elevado a x? Sergio sabe. E elevado a x. La derivada de e elevado a x. ¿Ah? de. ¿Es igual a qué? Logaritmo natural. Ahí resultó ya. Ya. Esto es solamente para que lo entiendan ustedes. Entonces, si yo elijo la función e elevado a x y la hago acá y encuentro, acá me está diciendo la función es elevado a x pero un valor que valga el que yo elija x sub 0, ¿cierto? Aquí sigue siendo e elevado a x, pero tengo que evaluarlo y mi x sub 0 yo digo que es 0. El x sub 0 es 0, entonces me queda e elevado a 0 y es igual a 1. Más, ¿qué cosa? 1, porque la derivada de e elevado a x elevado evaluado en 0 sigue siendo 1. ¿Y esto vale? 1. X. Porque el x sub 0 vale 0. Más x. Más, ¿qué cosa? La segunda derivada. Me queda siguiendo a x, pero ahora es un x al cuadrado. Partido por 2. ¿Más qué cosa? X al cubo partido por 6. X a la cuarta partido 24. X a la cuarta partido por 24. Más X a la quinta partido por 5. 120. Más X a la sexta partido por 40. ¿cuánto? 120 por 6. 720. 7 elevado a Más 2 por X a la séptima partido por 1770. No sé. 40. Y hemos hasta ahí nomás. ¿Ya? Hasta ahí nomás. Entonces lo que está diciendo ahí, lo que está diciendo Taylor, en esta función, para que se entienda lo que está diciendo que esta función e elevado a x yo la puedo desarrollar de esta manera. Ah. ¿Ya? ¿Ok? Así lo puedo calcular. Lo de arriba. Así lo puedo calcular. Eso está diciendo. ¿Por qué? Porque el x sub 0 que yo elegí lo elegí adecuadamente para que no tuviera valores extraños, lo elegí de esa manera. Entonces yo aquí, de acuerdo a esto, ¿qué puedo decir? Que e elevado a x es igual a la sumatoria de j, no de mejor, de e igual a 0 hasta infinito, ¿de qué cosa? De e elevado a x. ¿De qué cosa? De x elevado a y partido por y factorial. Y así sabemos cómo puedo calcular el y elevado a y. Y esta función, famosa función que ustedes ven acá, es lo que hace la calculadora. ¿Cómo la calculadora calcula e elevado a x? Hace esto. ¿Por qué? Porque la calculadora lo único que sabe es sumar. Y aquí, si ustedes se ven, son puras sumas. Entonces lo voy a calcular de forma fácil. Eso es lo que hace la calculadora. Calcula x. Y una calculadora mejor que otra, ¿ya? Es porque calcula más términos. Por lo tanto, el valor que llega es más exacto. Las calculadoras antiguas calculaban hasta 5 o 6 términos nomás, y te gastaban el valor de E. ¿Ya? Entonces, veamos cuánto vale E. Si el valor de E, para saber yo cuánto vale el valor de E, tengo que decir que el X vale 0. 1. Ya, por lo tanto, esto vale 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Es decir, el E lo puedo calcular como 1 más 1 más un medio más un sexto más un 24avo más un 120avo más un 720 más un 540. Hagan esa suma.
¿Y se puede poner 1 partido en 2 factorial? No, nada que ver, sí. ¿Cómo? ¿Cómo 1 partido por 2? Para que haga la secuencia, sí o no, nada que ver. Por lo menos lo intento. Voy a pasar puesto por puesto. Ya, ¿cuánto les dio? No, no sea tan simple. 2,7, profe. 2,7. 2,71. Deben todos desiguales. 2,71, 8, 5, 5. 71, 82, 53, 93, 82, 6. Falta un 8. 96, 8. 96, 82, 6. 96, 8. ¿Eso? 8, 12. Ya, ahora apretan, pongan el valor E elevado a 1. ¿Y cómo se lo pongo? Bueno, parecido. Ahí está, profesor. 2,7. ¿Qué valor le da? Es lo mismo, profe. 2,71, 82. No, pero tiene pocos decimales. 2,71, 82, 81. 2,82, 81. Obviamente que aquí hay un error, porque la calculadora calcula más decimales. Pero esa es la forma que lo hace. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hizo Taylor? ¿Cómo lo hiciste? El aporte que hizo El Euler, po. Ese, compañero. Ese. Ah, déjame ver el procedimiento. Ese. Ah, ahí le vamos a 1. Sí. Sí, porque La de roja. ya. Entonces, esta es la manera como lo hace la calculadora. Se lo hice este ejercicio solamente para que sepan de que las funciones de Taylor están metidas en su calculadora. Así de capo. Es lo que hace la calculadora. Entonces, Newton dice, voy a borrar esto, aunque esto no tiene nada que ver con la materia. ¿Está escribiendo? Qué bonito, ¿se pasa lo mismo? ¿Qué cosa? Pero que no cachamos ni una vez. Vamos, avión. Tiene que decir, esto no lo escriban. Esto no lo escriban, esto no lo toman en cuenta si uno no le toman tantamente. Entonces no le voy a explicar ninguna cosa extra. Es que si usted lo dice así, te sabrá así como que no entra la materia. No, porque le estoy explicando para que usted crea que esta función es la función que es lo que hace Taylor. Es un ejemplo de lo que hace Taylor. Entonces entra la materia. Acúsalo con tu mamá, Kiko. No le voy a decir que encuentre la función de Taylor de tanta, no le voy a decir eso. Un cosito. No, le estoy demostrando qué es lo que se hace. La calculadora lo que hace es eso. Eso estoy tratando de explicar. Ya. Ese es el origen. Ese es el gran aporte que hizo Taylor. ¿Ya? Que hizo esta transformación. Pero que necesita que la función sea derivable. Eso es lo que necesita. Si no es derivable, ¿te acuerdas que todas las transformaciones tienen su problema? Entonces, ¿qué dijo Newton? Fíjense que en el valor de Newton, en el valor de E, ya con los 3 primeros términos más o menos llegamos a un valor bastante aceptable. Aproximado. 2,71 y 68. Con los 3 primeros términos. Técnicamente este número es infinito, digamos. Por eso que va a ir cambiando y sigue infinitamente. No hay ninguna una fórmula de decidir cuáles son los siguientes números. Hay que calcularlo. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué hizo Newton? Y Taylor. Dijimos, bueno, esta función vamos a hacer una metodología donde no vamos a usar toda la serie de Taylor. ¿Ya? Y vamos a hacer algo más simple. ¿Ya? Vamos a utilizar hasta la
primera derivada. Entonces, ¿qué es lo que dijo? F de x va a ser ahora la función evaluada en x más la primera derivada de la función evaluada en x por x menos x sub 0. Dijo eso. Obviamente eso no es real. Tiene un error. Porque le falta todo el resto de los términos que acá. Eso no es. Pero se definió así. Eso. ¿Qué es lo que yo necesito buscar de la función f de x? ¿Qué es lo que uno anda siempre buscando la función de f de x? Cuando la función de x se hace 0. Eso es lo que dice, ¿cuándo corta la función con el eje Y. x? Por lo tanto, dijo, bueno, esto es, ¿cuándo esto se hace 0? Ya, estableció, dijo, ¿cuándo esto se hace 0? Y aquí quedó una fórmula bastante simple de poder determinar cuándo la función se hace 0. ¿Ya? Y aquí se establece técnicamente que f' de x sub 0, ¿ya?, es igual a qué cosa? A x menos x0. Si yo paso este para allá sería menos f de x sub 0 partido por x menos x sub 0. ¿No es cierto? Pero para que quede mejor, vamos a poner que esto es igual a x sub 0 partido por x sub 0 menos x. F' de x es igual a f, la función evaluada por x sub 0 menos x. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es? ¿Qué es lo que es la derivada? ¿Qué representa la derivada de una función? ¿Qué es lo que representa en sí la derivada de una función? Evaluada, digamos. ¿Ah? Si te da, ¿cómo la haría? Esa es la integral. La integral representa el área bajo la curva. Pero la derivada, ¿qué representa? Conceptualmente. Estamos mal. La pendiente, ¿de qué? La pendiente, pero ¿de qué? La pendiente de la recta tangente a la curva. Eso representa. Ah, verdad. ¿Ya? Falta saber eso. ¿Cómo? O sea, no tenemos mucho acá. Ok, esa es mi función f de x. ¿Ya? Entonces, lo que está diciendo esto, técnicamente, este f' de x representa la pendiente de la recta tangente en el punto x sub 0. Por lo tanto, aquí hay un punto x sub 0, acá. Voy a colocarlo ahí, x sub 0. ¿Ya? Si yo lo levanto hacia arriba, ahí. ¿Ya? Está ahí el punto x sub 0. ¿Ya? Esto está diciendo, esto representa la pendiente de la recta tangente. ¿Y la recta tangente cuál es? La derivada. Es una recta que pasa tangentemente acá, que toca a la curva. Es una recta, en este caso es una recta que Se aproxima. ahí, más o menos lo dibujé de esa manera. Quiere decir que la distancia que hay de aquí hasta acá es igual a la distancia que está de aquí hasta ahí. Técnicamente eso para que se entienda. Que justo pasa, no puede ser de otra, porque si no es tangente corta la recta. ¿Ya? Si la curva no es tangente corta la recta. Se pasa para el otro lado. Ya. Por ejemplo, un círculo, si tengo un círculo, la recta tangente siempre va a estar ahí. Aquí, justo aquí abajito es
la paralela, justo ahí. Aquí en este lado de acá, justo en la mitad, es... ¿Ok? Aquí arriba, en la parte de arriba, esa es la recta tangente. No es, acá no es esa que pasó al otro lado. Es justo la que no pasa para el otro lado. Ya. Bueno, ¿qué es lo que dice acá? Veamos. Por lo tanto, es f' de x es igual a la tangente de alfa. Porque esa es la derivada, es la pendiente de la recta tangente. Esto es alfa. Y acá, ¿qué es lo que está diciendo? Es igual, la tangente es igual a qué cosa. Alfa. Sí, pero la tangente, ¿cómo se define la tangente? Como f' de x. ¿Qué? Se dijo f' de x igual Sí, pero conceptualmente la tangente, ¿cómo se calcula la tangente? Coseno de nuevo. Coseno de nuevo. No, ¿cómo el coseno de nuevo? ¿Cómo se define la tangente? ¿Cómo yo calculo la tangente de algo? No, ¿qué es la función de seno y algo? W. Tampoco. Con teta. No, si después la El hipoteca. cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Estamos mal. Estamos mal. Eso lo... Cateto opuesto partido cateto. ¿Cuál es el cateto opuesto? La tangente de alfa es igual al cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Esto. Cero. ¿Cómo vale cero? La de f de x va todo en cero. Ay, sorry. Es esta distancia, el cateto opuesto. ¿No saben el triángulo? Este alfa, ¿cuál es el cateto opuesto? Este es el cateto opuesto. Aquí, ¿cuál es el cateto opuesto? Esta distancia de aquí hasta arriba. ¿Cuánto vale? F de x sub 0. ¿Cuál es el cateto adyacente? Esta cuestión de acá abajo, aquí, este pedacito de acá. No, sentado ya, Y este valor de acá le voy a poner valor de x. Vale x menos x sub 0. Eso es lo que está acá. ¿Ya? Técnicamente. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo este sistema. ¿Ah, por qué me quedó menos? Pero ahí está calculando el pedazo de ahí o de acá. ¿Qué pasó? Porque pasaba por otro lado. Estoy calculando qué cosa. Está calculando entre el rojo y el azul. Esto de acá, este pedazo de acá, es igual a x menos ¿No será x0 menos x x? sub 0 menos x. X sub 0 menos x. Sí, sí, es por eso tengo la... Ah. Pero es que... Invítalo a tomar. De verdad que este valor x sub 0 es más grande. X sub 0 menos x. ¿Ya? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que hace esta función o este proceso? Cuando despejo x, porque yo necesito saber cuánto vale x. Los otros valores no sé cuánto vale x. ¿Ya? Entonces, cuando yo despejo el x, me queda x es igual a qué cosa? F de x0 partido de A x sub 0 menos f de x sub 0 partido por f' de x sub 0. Si ustedes despejan de esa función el x, le va a quedar eso. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo esto? Para que se entienda, ¿qué es lo que está haciendo esto? En función de todo esto que tenemos acá. Uno parte con un valor de x sub 0, ¿ya? Llega a la función evaluada en x sub 0, ¿ya? Calcula la recta tangente de acuerdo al valor de la derivada y encuentra el valor de x. Con ese nuevo valor de x, ¿qué es lo que se hace? Se vuelve a hacer lo mismo. Ahora esta x se transforma en x sub 0, ¿ya? Subo de nuevo acá y ahora tengo otra tangente. Porque calculé otra tangente que está ahí. Y este pasa a ser mi nuevo x. Y después subo de nuevo, Y otro. calculo de nuevo mi recta tangente y así hasta llegar al valor de que ando buscando cuando el x se hace, la f de x se hace 0. La función se hace 0, no el x. Profe, pero ahí ¿es cero o es como casi llegando a cero? Es como el Casi, límite. nunca va a llegar a 0. Nunca va a llegar al f de x igual a 0. Pero tiende a. Primero que hay un error.
Nunca va a llegar a cero porque aquí hay un error. Porque falta la otra parte. Falta todo el resto de diámetro. Por eso que nunca llega a cero. Pero vas tendiendo a llegar a cero. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hace esto? Sí, profe. Esa es la metodología y la forma gráfica, cómo funciona esto. Lo que está haciendo forma gráfica. Aquí está en una dimensión nomás. Profe, entonces, disculpe, la derivada entonces de esa forma, la recta tangente. La pendiente de la recta tangente. La pendiente de la recta pendiente es el valor de la tangente. ¿Cuánto es la pendiente de esta recta? ¿Cuál es? Ah, esa es la área, la pendiente. Y cuando La vemos, ¿cómo se llama? ¿Integral? ¿La otra parte? La integral calcula el área bajo la curva. Listo. Cuando usted integra en una integral definida, está calculando el área bajo la curva de la función. Debajo de la función. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Esta metodología tiene la gran gracia que es más rápida. ¿Ya? Entonces, ¿se acuerdan de la función que vimos? No sé si se acuerdan, pero... Profe, es más rápida, pero igual es inexacta. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo se compensa? ¿Cómo se compensa aquí? Porque como tiene hasta la primera derivada y tiene un error... Nunca va a llegar al valor real. Siempre va a tener un error. Es decir, técnicamente nunca va a llegar al 0, 0, 0 el valor real. Ah, pero es un error, pero sí. Pero va a ser lo que tú vas a obtener, en vez de 0 vas a obtener 0,000008. Ah, ya, es 10 a la prácticamente. menos 8, 10 a la menos 9, pero va a llegar a ese valor. Si tú quieres llegar a 10 a la menos 24, va a llegar a 0, 10 a la menos 24 el error. Va a depender de cómo tú lo definas. Ya. Ya, esta función, ¿cuánto vale esta función x? La función f de x vale X cuadrado. cuadrado Binomio. menos 7x más 10. Más 10. Claro. No. Menos por Ah, menos. sí, sí, sí. Sí, está bien. Sí, está bien. Esa es la función f de x. Ujú. ¿Cuál es la función de f' de x? 2x menos x. ¿Ok? Claro. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? ¿Cómo es la función? Calculemos entonces, la función sería x sería x sub 0 menos x sub 0 al cuadrado menos 7x sub 0 más 10 partido por 2 veces x sub 0 menos 7. Ya, pues calculemos. ¿Con qué número quieren partir? ¿Con el 1? Ya, pues coloquen cuando el x vale 1. ¿Cuánto vale esa función? Mala. ¿Lo calculó? Profe, ahí x sub 0, ¿por qué quedan todas en sub 0? ¿Ah? ¿Por qué ahí la función de arriba queda en 0, todo en 0? ¿Qué es 0? ¿Dónde queda 0? ¿X sub 0? Es x sub 0, no es 0. X sub 0. ¿Pero por qué era eso? ¿Por qué quedan todos en 0? Porque no es que es la definición de x sub 0 es un valor de x sub 0. Ah, ya, ya. O sea, lo de arriba, pero siempre x sub 0, 7x sub 0 y 10. Después este valor que obtengo de x lo transformo acá en x sub 0 y así. Obtengo un valor de x y lo transformo en x sub 0 en esa función. Eso es. Ya. Aquí dijeron que el valor valía 1. ¿Cuánto vale eso? ¿Ah? Pero Nueve quintos. en decimal. Ya da lo mismo. Cuando el x vale 9 quintos, ¿cuánto vale eso? Ah, ya, iba haciendo lo mismo que estaba haciendo acá ya. Estoy haciendo eso. Ya, caché. Reemplacé el quinto arriba y abajo, ¿cierto? Sí. 1411 de nuestros decimales. 14, 76. Ya. 1,1411.
0,141176. Yo asumo que está bien el... 1,98. ¿Qué cosa? El segundo resultado. ¿Este? 1,98. Ya. Pues, está mal. ¿No te da? 1,988 23. ¿Cuál es la con decimal? El 9. Da lo mismo. Ya, 1,9882352. No, tienen más decimales. 1,999. Por favor, acostúmbrese a trabajar con más decimales. 1, son 4 9. 9, 9. 5, 4. Así. 54, ¿qué más? 22, 3. 22, 3. Ya. 1,9995422 Profe, y cada vez va a ir acercándose a cero. 1,999. ¿Cómo? Ya, en el ejercicio anterior, ¿cuántas integraciones hicimos? ¿Cuánto qué? Integraciones hicimos. 1,999. Tienda 2. No le hizo 1. Método anterior. Oye, ¿por qué tienda 2? No hicimos varios. Vean ustedes la foto de la pizarra. Bueno, miren, aquí con 3 iteraciones ya tenemos un error de día a la menos 5. ¿De qué? De que llegan al 2. No hemos llegado al 7. Llegamos al 2 nomás. Ah, sí. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en el otro no podíamos llegar a un valor? Ya, ¿qué pasa si pongo ahora el x? Vale, x sub 0 ahora, y esta es la función, x sub 0 menos f de x sub 0 partido por f' de x sub 0. ¿Ya? ¿Qué pasa si aquí le pongo, cuánto es? 10. Ahí uno va evaluando un poco la chunte para ver cuánto estoy cerca, ¿no? No la chunte, pero... Más o menos uno dimensionando en base a un número. Ah, estoy muy arriba, estoy muy abajo. Aquí tienda 2. ¿Y aquí cuánto tenemos que tender a...? No sé, pues ahí va a ver usted. 6 cuánto? 6.92, ¿qué más? 30, 76, 92, 38. Ya, coloque ese valor 6,92, 30, 76, 92308. ¿Qué cosa? ¿Ah? No, pero... 5,5401. 5, Tenéis que reemplazar. ya, 01, Es lo mismo. 90, X cuadrado, reemplazáis la X por el, ya. por el 10. 5,54, Sería 10, 01, menos 7 por 90, 10, 14, más 7. Ya, 10. siga. 5,07. Partido 2 por 10,
menos. 5,07, No, pero lo mismo acá. 15, 14. ¿Y el otro? 16,4. No, el otro cálculo. 5,00, 16, 27, 18. ¿Otro más? 5,00000882. ¿Cuánto cero? 46. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 2. Ah, va tendiendo a 5. ¿Va tendiendo? ¿Cuánto es el resultado? 5, 10, 2. El otro más dice 5 cerrado. No, pues el 5 cerrado. ¿Sí? No, la calculadora lo toma como 5 cerrados porque ya llegó casi a la... Ah, su capacidad ya. Lo toma. Límite de 19. Ya, ¿se dan cuenta que es una forma fácil de poder calcular la raíz de una función con esta metodología? Sí. Aquí estamos colocando una función conocida, que no, una función que no es muy conocida. Cuesta encontrar cuál debería ser su solución. ¿Ya? Bueno, esta es la metodología, por eso que hay que acordarse ustedes que Newton y Raphson son de casi 300 años atrás. En ese tiempo no existían ni las calculadoras ni los computadores, solamente los ábacos. ¿Y qué es lo que descubrimos con este Claro. para que se busque? Entonces las personas tenían que hacer algo para poder calcular. ¿Ya? Hoy día tenemos los proyectos. Ah, la inversión de las matrices. Pero bueno, pero estoy explicando la metodología, qué es lo que se hace. ¿Ya? Profe, en lo tangible, nosotros con esto buscamos invertir la matriz, ¿cierto? Bueno, vamos a eso también. Pero eso tiene que ver un poco, ¿no? O sea, me refiero, todo este cálculo, ¿qué resuelve en lo tangible para ir relacionando? Sobre la función f de x igual a 0. Esto resuelve donde la función se evalúa en 0. ¿Ya? La f de x es igual a 0. Eso está tratando de resolver. En este ejemplo, la función esta, ¿dónde se hace 0? En 2 y en 5. 2 casi acá y aquí casi 5. Ya. Pero lo que me refiero que ese método en lo visible, en lo tangencial, ¿dónde nos lleva? ¿Qué nos lleva a ver? Aquí lo que le estoy diciendo es un método en el cual usted encuentra la raíz de una función que iguala a 0. ¿Cuándo la función se hace 0? Eso estoy diciendo. No, si lo entiendo. Ya, eso es lo único que estoy diciendo es eso. Nada más que eso. Ya, pero no es que eso nos va a ayudar, no sé, me refiero a calcular la línea de transmisión, no sé, a eso es lo que me refiero. Tranquilo, aquí es lo que andamos buscando. Calcular los voltajes del sistema eléctrico. Claro. Ya, eso es lo que vamos a encontrar. Los voltajes del sistema eléctrico. Todavía no hemos definido las funciones para poder calcular los voltajes del sistema eléctrico. Solamente estoy enseñando la metodología. Claro. Después vemos cómo ponemos en práctica esta metodología para calcular los voltajes del sistema eléctrico. Eso es lo que ya. ¿Estamos? Ahí sí, profe. Ya. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, pero ¿Sí? Ya. no más en la materia. Estamos súper de acuerdo. El problema es que esta es una sola variable. Ahí ¿Qué no pasa cuando existen más variables? Con una nomás. Ya. Segundo, se dieron cuenta, ustedes, se dieron cuenta que estas funciones son puros polinomios, ¿no es cierto? X al cuadrado, y al cubo, etc. ¿Se acuerdan de todo? Fueran puros X al cuadrado, y al cubo, y a la z, es un polinomio de cosas. ¿Y qué es lo que hizo Newton y Raphson? Dijeron, hasta aquí nomás. Ay, claro. Entonces, eliminaron todos los términos no lineales. Por lo tanto, estos términos de acá es una función lineal. Eso es lo que hicieron. Transformemos esto en un sistema lineal. ¿Estamos? Entonces, como transformaron esto en un sistema lineal, No hay curva. No llega a ser nunca el valor real. ya. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa con esta metodología cuando existe más de una variable? Recuérdense, esto es una función de A que depende de X. ¿Se dan cuenta que es una función de A que depende de X? Esto es un valor, eso es un valor y eso es un valor. Por lo tanto, esto solamente depende de X.
Los demás son puros valores. Ya. Cuando la función tiene dos variables, es lo mismo como función de Taylor, pero con dos variables. Y aquí aparecen las derivadas parciales. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que decir que mi función x de y es igual a la función x, y sub 0. La función evaluada en un punto x sub 0 y un punto y sub 0 más la primera derivada de la función x sub 0, y sub 0 con respecto a x por x menos x sub 0. Pero esta función también depende de ahí, por lo tanto tengo que derivar también en función de ahí. La derivada parcial de f de x sub 0, y sub 0, evaluado en y con respecto a un y menos un y sub 0. Simplecito, ¿no? Claro. Bueno, mirando los valores acá, ojo, recuérdense que esto es igual a 0. Mirando los valores ahí, me queda una función, este es un número, esto es un número, esto es una x, un número, esto es un número, este es una y esto es un número. Por lo tanto, me debe quedar algo, esto de acá me debe, al final con todo, a por x más y más b por y menos c igual a 0. Donde las variables son x e y los a, b y c son números. Entonces, eso es creo que es una función lineal. Porque son valores x y y. En eso se va a transformar esto, en una función de este tipo. Medio calor. Pero esa función que tengo ahí, ax más bi menos c, ¿la puedo resolver? No. ¿Por qué? No, porque no son términos semejantes. Sí, porque por el lado matemático, sí. Yo le voy a decir, no le voy a contestar su... ¿Por qué no se puede resolver? Porque tiene dos incógnitas. Por eso, claro. Necesitamos otra ecuación. Entonces, la otra ecuación, tenemos que tener otra ecuación que sea del orden que le vamos a llamar g, que x sub y igual a g de x sub 0, y sub 0, más la derivada de g de x sub 0, y sub 0 con respecto a x más, me faltó acá, x menos x sub 0, más la derivada de g de x sub 0, y sub 0 por di por y menos y sub 0 igual a 0. Ah, hubiera mismo arriba con una G, ¿no? Sí, pues otra función. Obvio. Ahora tengo dos funciones. Ahora tengo una función que tiene la variable f, x, más j, y menos o más, lo que sea, 0 igual a 0. No sé, pues tengo en cuenta. Siendo esto y esto son las... Por lo tanto, tengo un sistema de 3. dos ecuaciones con dos incógnitas. Y si tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo resolver mi ecuación. Puedo saber cuánto vale el x y cuánto vale el y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Hasta ahí vamos bien. Esto de acá se puede escribir, ahora lo hemos escrito en forma matricial. Matricial. ¿Ya? Porque se trabaja como una matriz. ¿Por qué tenemos que trabajar como una matriz? ¿Por qué se trabaja con matrices? ¿Cuál es la clase de trabajar con matrices? ¿Quién sabe trabajar con matrices acá? Sergio. ¿Quién se acuerda de trabajar con matrices? Se llaman personas cobardes que no son capaces de decir las cosas. Te voy a ahorrarte. Te voy a ahorrarte. Son cobardes, no son capaces de decir algo que no sé. ¿Sabes tú? Oye, si estaba callado todo esto. Yo tampoco sé. Ya. Recuerden, jóvenes, ¿pasaron matrices ustedes, no? No.
¿Ah? ¿Qué tiene que ver que se hace mucho tiempo? No sabríamos cómo aplicarla acá. Ustedes tienen el concepto que las materias, ¿por qué se siguen las materias? Las materias se hicieron para simplificar, resolver los sistemas de ecuaciones. Ese es el origen de las matrices. Si tú sabes trabajar con matrices, te evitas resolver. Obviamente que las matrices tienen sentido cuando las ecuaciones son grandes, cuando los sistemas de ecuaciones son grandes. Te evitas tú técnicamente de resolver un sistema concéntrico grande, que es mucho tiempo. Hasta que antes se inventaban los computadores, era un tema trabajar con los sistemas de ecuaciones porque había que despejar un valor, después despejar el otro, traducir. Mucho tiempo. Y con las matrices es fácil. Entonces, saber matrices significa, es una herramienta para simplificar la vida, no para complicar la vida, pero hay que saber cuál es la metodología. Así que no lo miren ustedes como materia pasada, materia olvidada, porque lo único que les va a hacer es que cuando tengan un problema no van a poder resolver. Eso es lo que van a tener que hacer. Porque no saben cómo trabajar con matrices. ¿Ya? Lamentablemente este sistema se tiene que trabajar con matrices. Porque aquí tengo dos variables, pero nuestro sistema eléctrico mínimo va a tener 8 variables. O, ¿sí? 6 variables, no 6. Es el más chico. El sistema más pequeño va a tener 6 variables. Así que va a ser una matriz técnicamente mucho más grande que una matriz de 2x2. ¿Ya? Bueno, ¿cómo se trabaja en esto de acá? Porque aquí se bien así. Esto de acá yo lo puedo, técnicamente, como esto es igual a 0, este valor de acá lo voy a pasar para allá como negativo, ¿cierto? Sí. Este valor de acá lo paso para allá como negativo, menos g. ¿Ya? Y me quedan estos términos, matricialmente me queda como la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, g, la derivada de g de x sub 0, y sub 0 con respecto a x, y la derivada parcial de g de x sub 0, y sub 0 con respecto a y. Y esto multiplicado por x menos x sub 0 y menos y sub 0, y eso tiene que ser igual a menos f de x sub 0, y sub 0 menos g de x sub 0, y sub 0. Y eso resuelve perfectamente el problema que tenemos para resolver. ¿Ya? Entonces, esa matriz que tenemos ahí, que son puros números, ojo, son números. Y fíjense, aquí se aparece como funciones, pero siguen siendo números. Se llama el jacobiano. Y se deletrea con la letra J mayúscula. ¿El jacobiano? El jacobiano. La matriz jacobiana es las derivadas parciales de las funciones con respecto a todas las variables que tenemos. Bueno, la de la derecha, la primera matriz, usted dice que es la derivada parcial de x sub 0 y sub 0, ¿verdad? El x sub 0 y sub 0 significa que está evaluada. Ya, pero eso dice que es la derivada parcial. Con respecto a y. Ya, ¿y la primera cuál es? ¿Cómo se llama la primera? ¿Cuál? La primera. La derivada, ¿no? ¿Esta de acá? Sí, Todo esto se llama jacobiano. pero ¿también son derivadas parciales? Todas son derivadas parciales. Ah, ya. Esas son las derivadas parciales. Esta es la derivada con respecto a x y esta es la derivada con respecto a y. Es la misma función pero derivada con respecto a x y esta es la misma función pero derivada con respecto a y. La función carrera, ¿dónde es? El y el menos y. Acá, ahí. La primera función arriba. Ahí está ahí, menos y sub 0 y x. Esto que está acá, que está en forma de ecuación, aquí está en forma matricial. ¿Ya?
¿Cómo? Arriba está la matriz en la matriz. Está como funciones. Función lineal y abajo está la matriz. Y aquí está en forma matricial. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer acá, técnicamente? Porque yo ando buscando los valores de X y de Y. Como el X está multiplicando esto, para poder obtener los valores de X e Y, tengo que invertir esta matriz. Al invertirla la paso para allá. Lo multiplico con estos valores, que también son valores, y obtengo el nuevo valor de la variación de X. Esto de acá se llama variación de X. Variación de X y esto se llama variación de Y. Como yo tengo un valor, un número, yo sé que ese valor es igual a X menos X sub 0. Pero este valor ya lo tengo. El nuevo valor también lo tengo. Por lo tanto puedo despejar X, puedo saber cuánto vale el nuevo valor de X. Pero cada vez que hago la iteración, tengo que invertir la matriz. Yo cuando estudié esto, toda esta historia, no puedo nunca ponerlo en la práctica, obviamente, porque en ese tiempo no existían las calculadoras de los computadores como se hace hoy día. Así que yo lo vi solamente en forma teórica. Igual nosotros. ¿Ah? Igual nosotros. No, usted va a tener que calcular. Porque tiene que calcular. Yo no le voy a pedir a usted que me una matriz a mano. La calculadora la tiene que invertir. Y esas calculadoras invierten las matrices hasta una de 20 por 20, así que no hay ningún problema. Falta saber hacerlo. Fíjense, este es el cuadrante principal. Esta función con respecto a X es la misma función con respecto a Y. Esta otra función con respecto a X, esta otra función con respecto a Y. Esto es X y este Y, esta es la función F y X. El problema hasta ahora que necesito encontrar con esta metodología, cómo calzo con un sistema eléctrico que ando buscando. ¿Ok? Entonces tengo que encontrar las funciones F y las funciones EG para cuadrar con esto. Pero mi problema que yo tengo, que es encontrar qué cosa, los voltajes del sistema. ¿Cuál es el variable? Los voltajes. ¿Cuáles son los valores del voltaje? El voltaje está definido por ¿cuántos valores? 2. Por 2. La magnitud del voltaje y el ángulo del voltaje. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Muy simple. Recuerden, voy a recordar, la potencia de generación de la barra I Es igual. es igual a la potencia de la carga de la barra I más la potencia de Transmisión. de la barra Y I. la barra ahí. Así de simple. De esto se define, estoy repasando, No, voy a poner adentro la sumatoria nomás. ¿Ok? Más la sumatoria de los voltajes. Ya esa función ya la hemos visto ya. Ya. Entonces, esta la puedo separar yo en la función de potencia activa y la función de potencia reactiva. Por lo tanto, me queda la potencia de generación de la I es igual a la potencia de carga de la barra I más la sumatoria de J igual a 1 hasta N de BI por BJ por I sub J por el coseno del ángulo I menos J menos θ I sub J. Yo siempre trabajo en forma polar. Alguien podría hacer esta misma función de forma cartesiana, pero yo encuentro que es más difícil trabajar. Porque la forma cartesiana es la conductancia de la A en sus estancias. Y ahí nos empezamos a ver. Ah, ¿Ok? Entonces, esto es mejor trabajarlo en forma polar porque es más simple nomás. ok. Pienso yo que es más simple y así siempre lo hago.
Y la otra función sería Q de GI es igual a la Q de la carga I más la sumatoria de J igual a 1 hasta N de BI BJ y sub I sub J por el seno del ángulo I. ¿Cómo se guarda todo esto? J menos el θ I sub J. Y aquí tengo mis dos funciones. P va a ser F y Q va a ser G. ¿Ok? Pero ¿qué es lo que dije yo acá? Que la función f de x tiene que ser igual a ¿qué? A 0. A 0. ¿Y eso es igual a 0? No. No. No es igual a 0. Entonces tengo que hacerlo igual a 0. Igual al. Entonces voy a decir, mi función va a ser ahora, mi función va a ser la potencia de la barra I, va a ser igual a ¿qué cosa? A menos la potencia de generación de la barra I más el P de carga de la barra I más la sumatoria de J igual a 1 hasta N de BI, BJ y sub I sub J por el coseno del ángulo I menos el ángulo J menos el θ I sub J. Ahora, ¿qué hacemos? Y esta es mi función PI. ¿De acuerdo? Obviamente la función QI va a ser igual a menos Q de generación de la barra I más Q de la carga de la barra I más la sumatoria de J igual a 1 hasta N de B sub I, B sub J y sub I sub J por el seno del ángulo I menos el ángulo J menos el θ I sub J. Y aquí tengo mi función P y mi función Q. ¿Ok? Entonces, mi jacobiano, ¿en qué se transforma ahora? En el primer término, son las derivadas de la función P con respecto a los voltajes, las derivadas de la función P con respecto a los ángulos, variaciones de voltaje y la función P, evaluado en ODI. Por lo tanto, me queda que la función sería entonces la derivada parcial de P y evaluado en, le voy a poner en B sub 0, ángulo 0, partido por la derivada de voltaje. No le voy a poner ahí porque al final vamos a saber que la variedad de la potencia, el voltaje 0 como el ángulo 0, con respecto al ángulo. Después la derivada de Q en B0, ángulo 0, con respecto al voltaje. Y la derivada de Q con respecto a B0, ángulo 0, con respecto al ángulo. Y eso es la variación de voltajes y la variación de ángulos, ¿ya? Igual a menos la función P evaluado en B0 con ángulo 0 y el valor de Q evaluado con B0 con el ángulo 0. De ahí se me transforma y ese es mi sistema de ecuaciones. De esta ecuación, yo no quería llegar a esta ecuación, después lo van a ver un poquito más tarde. De aquí se deduce, ¿ya? De esa ecuación se deduce una cosa que es importante cuando uno está calculando, cuando estuvimos calculando, yo no se los pasé, porque había que explicar un poquito esta parte, ¿ya? De aquí se deduce que, fíjense, técnicamente, el valor de la variación de voltaje, cuando uno está calculando regulación, ¿qué es lo que tiene que calcular? ¿Cómo puedo hacer cambiar el voltaje, subir el voltaje o bajar el voltaje? De esta función, cuando uno calcula regulación, acuérdense del valor. De esta función se deduce, significa que el voltaje, la mayor variación del voltaje, va a depender de la variación de qué cosa. Del voltaje. No, de la barra. De una potencia. Va a depender del ángulo. Del ángulo.
Es decir, por mucho que cambie el voltaje, la potencia, esta potencia, no va a cambiar mucho el voltaje. Y vamos a encontrar de que el voltaje realmente cambia, es un valor importante de cambio, ¿ya? La variación de Q con respecto al voltaje. Entonces, vamos a ver que la matriz, esta matriz, tiene valores muy chicos acá, muy pequeños, ¿ya? Tiene valores muy grandes en este lado de acá, ¿ya? Acá valores muy grandes y aquí valores muy chicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje depende principalmente de la variación de Q, por eso que nosotros compensamos con Q y no con P, porque si tú cambias el P, cambias poco el voltaje. Pero si tú mueves harto el Q, o un poquito que muevas el Q, cambia harto el voltaje. Como yo quiero compensar, no compenso con P, compenso con Q. Aparte que normalmente el P es lo que me piden las empresas, no el Q. Lo que sí también se determina que la variación de los ángulos depende harto de P. Si lo que más mueve los ángulos en los valores de voltaje, porque todos los voltajes tienen ángulos, lo que más va a mover los ángulos en el valor de voltaje es la potencia, el P. ¿Ya? Y vamos a ver después más adelante que ese ángulo que varía, él es el ángulo de la diferencia entre el eje sincrónico y el giro mecánico de la máquina de generación. Es el eje del campo giratorio que estamos viendo en la máquina, cuánto se desplaza con respecto al ángulo de la máquina del rotor mecánico, el giro mecánico. Es el punto de partida, el ángulo cero, ¿no? Después lo vamos a ver, ¿ya? Va a depender de eso. Entonces el ángulo depende del P más que del Q. Por eso es que cambia mucho el ángulo con el P y no con el Q. Pero si el voltaje cambia mucho con el P, con el Q y no con el P. Ya. Y finalizando ya. ¿Le he pasado la lista? No, ni siquiera. Ah, ¿y no partí la clase? No. Todo de nuevo. Me van a castigar. Todas se las hacemos en la segunda. Sigo pensando en cambio con el técnico nomás. Vamos a llegar al técnico. Creo que el año no. Bueno, el técnico nomás. Estaba motivado. Dice el Maxi. Charro. Por favor. Ricardo Alvarado. Carlos Alvarado. ¿Dónde está? ¿Carlos Alvarado? Arenas. Por favor pongan atención porque no puedo hablar. Perdón, profe. Christopher ya. Arregada. Presente, profesor. Profe, ¿ya no pasamos materia? Para poner la clase. Sí, espérese un poco. Ah, vale. Bustos. Campos. Carrasco. Gabriel Carrasco. Castillo Matías. David Castro. Jan Castro. Cuadra Matías. ¿No está? Diego Cueva. Sergio González. Alejandro González. Leonardo Gutiérrez. Gerardo Gutiérrez. Maximiliano Nostroza. Sigo. Compañero, me gana. Tomás, por favor. Bogaz. ¿Qué chupa media? Luis Olivares. Emilio Orellana. ¿Se sacó buena nota? Plaza Miguel. Se sacó buena nota. Coma. Pablo Pérez. Jonathan Quevedo. Cristian Riquelme.
Aldo Rodríguez. Karina. Edward Solís. Gerland Villarroel. Y Darwin Zacal. ¿Quién es usted? Sale como pailita ahí en la. Sale como baile. Me desaparezco. Ya, los que están ausentes serían Christopher Arenas, Gabriel Carrasco, Alejandro González, Matías Ogaz. Y ya. Aquí está, esta matriz que estamos viendo acá se ve bastante simple. Sí, claro. ¿Ya? Pero hay que derivar, acá cuando estemos acá tenemos que derivar estas funciones para hacer la matriz de acá. Si esta matriz o este sistema eléctrico tiene 3 barras, 3 solamente, tengo que derivar el voltaje, es decir, la potencia, la función de potencia de la barra 1, que es la primera barra, con el voltaje 1, con el voltaje 2, con el voltaje 3. Así que tengo 3 derivaciones que hacer. Después la derivada de esta función con el ángulo 1, ángulo 2 y ángulo 3. Así que tengo una matriz de 2. 3 más 3 son 6. Tengo 3 ecuaciones de potencia y 3 ecuaciones de potencia activa y 3 ecuaciones de potencia reactiva. Así que tengo 6 filas. Tengo 6 columnas, 6 filas y 6 por 6 son 36. Más 6 cositas de acá que hay que calcular. 42 cálculos. Esa es la matriz más fácil. Ya. Imagino la parte de ¿Cómo le digo? 42. Si la matriz tiene un sistema de 4 barras, es de ¿cuánto? 48. 8 por 8, 64. Más 8, 72 ecuaciones que hay que calcular. Esa es de 4 barras. La de 5 barras son 110 cálculos que hay que hacer. Para tener un sistema de 5. Y así va creciendo la cosa. Y lo que pasa es que la primera iteración, ¿qué es lo que haces tú? Calculas la más chica. Técnicamente tienes que calcular 42 cuestiones para hacer la primera iteración. Haces la primera iteración, después tienes que volver a calcular otras 42 cuestiones para hacer la segunda iteración. Y después otras 42 cuestiones para hacer la tercera iteración y así sucesivamente. Con eso se llega al valor de los voltajes y bueno, mañana. Mañana. Todavía quedan. No, no Ya. No se muevan, no se muevan. Estoy ahí con una barra. Muy bien, bro. Ya, vamos a parar la oración. ¿Qué día hoy día? Hoy día es miércoles 9. Andalán.